especialmente por haberme invitado a participar en este evento. Siempre es muy bueno volver a la ciudad y hablar de un tema que me apasiona, que es la nutrición materno-fetal. En estos 25 minutos, la idea mía es tratar de concientizar la importancia de la nutrición en la medicina materno-fetal y lograr que hagamos lo que dijeron todos, lo que dijo el decano, lo que dijo el doctor Meneses ahora. Uno tiene que empezar a pensar diferente. Y lo han dicho todos, nadie piensa de lo que no sabe. La idea de la academia y la universidad es que nos enseñó a pensar diferente y a ver las cosas desde otro punto de vista. El mensaje claro acá es que pensemos en nutrición primero, en todos los aspectos de la vida de la mujer, no solo durante el embarazo. Tenemos unas metas que nos ha trazado la Organización Mundial de la Salud como unas metas de desarrollo sostenible. La meta número 2 tiene que ver con cero hambre, y si han estado pendientes de las noticias, cada ratico dicen que el hambre en el mundo está aumentando y el hambre en Colombia está aumentando. El hambre no es solo el déficit de los nutrientes calórico-proteicos, el hambre también es de los micronutrientes. Y las metas que nos pusieron para este desarrollo sostenible y mejorar la nutrición materna que tenemos que cumplir a 2025 incluyen reducción de la restricción del crecimiento, de bajo peso, de la anemia. Una muy importante que es evitar el sobrepeso en los niños. Tenemos una epidemia global de obesidad. No es el tema central de esta conferencia, pero va muy unido con todo el déficit de micronutrientes. Todo guarda una simbiosis. Mejorar los indicadores de lactancia materna, que definitivamente nos rajamos en los objetivos anteriores, y disminuir la malnutrición. Lo que quiero mostrar es cómo durante todo el transcurso de vida de la mujer, para este simposio específicamente durante el embarazo, tenemos que pensar en nutrición primero. Y ese pensar en nutrición primero es un lema de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que tiene embajadores regionales alrededor del mundo hablando de este tema de nutrición desde el año 2015. La FIGO desarrolló unas guías y la idea es llegar a ustedes, al público básico, al que recibe por primera vez a las embarazadas, el que tiene contacto con una mujer desde la adolescencia, para que empiece a identificar marcadores de malnutrición, no desnutrición, de malnutrición, que puede ser por bajo nutrición o por exceso de nutrición en la mujer, y empecemos a corregirlos. Voy a ponerlos un poco en contexto de la realidad nacional. Estas son las tasas de expectancia de vida y las tasas de fertilidad. Y eso ha cambiado en el transcurso de los años. Por eso la pirámide poblacional ha cambiado en los últimos 50 años. Como vemos, antes era una base muy amplia, ahora es una base más estrecha. Tenemos población más vieja engrosando las filas de nuestra comunidad y nuestro país. Ya nos acercamos casi a los 50 millones de habitantes y todavía sigue pasando esto. La malnutrición hace que haya un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces ustedes dirán, ¿pero por qué en un simposio de ginecología y obstetricia estamos hablando de hipertensión, diabetes, cáncer? Porque es que todas esas enfermedades tienen su origen en la etapa fetal. Y las podemos combatir si mejoramos los indicadores nutricionales de la mujer en la consulta preconcepcional. Esta prevalencia de estas enfermedades nos ha llevado a que tengamos casi 202.000 muertes. El 71% de las muertes en nuestro país están relacionadas con esas 4 enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes. Pero lo peor no es eso, porque es que esto podría empezar a evitarse si empezamos a trabajar en las siguientes generaciones, desde ya. Lo peor son las muertes prematuras. 12% de la mortalidad que tenemos en nuestro país está considerada como mortalidad prematura, gente que no debió haber muerto en esa etapa de su vida y murió porque desarrolló una de estas enfermedades. Siempre hemos pensado que en el país, en el mundo, somos más los hombres gorditos que las mujeres gorditas. En Colombia son más las mujeres gorditas que los hombres gorditos. La obesidad en las mujeres tiene una prevalencia de 2 veces la de los hombres. A encuestas del año 2010, que es de lo único que tenemos datos, el ENSIN 2010, es la encuesta de la situación nutricional que saca el Ministerio Bienestar Familiar, se saca cada quinquenio. A 2010 había un 11% de hombres obesos, no estoy hablando de sobrepeso, estoy hablando ya de obesidad, pero había un 20% de mujeres obesas. Y recalco lo de las mujeres porque es que son las que se van a embarazar, son las que vamos a ver en la consulta preconcepcional, en la consulta prenatal, en la consulta después del puerperio, en la menopausia.
pero la realidad de nuestro país también nos golpea en otro frente. Estas son las fotos de La Guajira, una carencia absoluta de recursos. Yo ponía en una diapositiva en un congreso que se dio en Asia, salía la noticia de cómo se nos estaban muriendo niños en La Guajira, que hubo una racha de 4 muertes cada semana, 5 muertes cada semana por desnutrición, por hambre. Y en esa misma semana salió una noticia de cómo botaban más de 4 toneladas de comida en Corabastos, por mal manejo. Entonces el llamado de atención es a todas las instancias, a todos los especialistas, a todos los profesionales de salud, para que empecemos a cambiar esta situación, porque es que la obesidad y la malnutrición y la desnutrición coexisten juntas. Más de 800 millones de personas en el mundo tienen hambre, pero más de 500 millones tienen obesidad y sobrepeso. Y uno los ve sentados en el andén de la esquina al obeso y al desnutrido. Y uno los ve en la misma casa, en la misma familia, a un obeso y a un malnutrido. Y uno los puede ver en una misma persona, a la mujer obesa con el bebé con desnutrición intrauterina. Entonces, esa doble carga de la que hablábamos siempre puede coexistir en una misma persona, pero ya dejamos de hablar de la doble carga de la malnutrición, ahora hablamos de la triple carga de la malnutrición, porque es que además de poder tener obesidad, desnutrición o bajo peso, puede tener déficit de micronutrientes, y eso puede pasar en una persona en diferentes etapas de la vida. ¿Y qué nos llevó a eso? Seguimos mirando las encuestas del 2010. Se hizo ya la ENSIN 2015, se tomaron ya los datos de la 2015, pero no han salido publicados ni van a salir este año, y estoy casi que seguro que no van a salir hasta el próximo gobierno. No sabemos qué cifras tenemos allí. Pero por ahora nos toca basarnos en cómo estaba la situación nutricional hasta el 2010. En Colombia, 42% de los hogares tenían inseguridad alimentaria. O no hay comida en la mesa o la comida que hay no es adecuada. Esto es lo que nosotros consumimos, lo que consumen nuestras mujeres, nuestra población. 1 de cada 3 no consume lácteos, 2 de cada 3 no consumen verduras ni frutas, 1 de cada 7 no consume carnes. Y ese mal consumo de alimentos, ese déficit en el consumo de alimentos, pues lleva a esto, a deficiencia de proteína, calcio, vitaminas, folatos, carotenos, vitamina A, hierro, zinc, micronutrientes, muchos de ellos nutrientes esenciales. La Universidad de Antioquia hizo un estudio en su población y encontró estas tasas de prevalencia de déficit inusual de micronutrientes en población de embarazadas y de lactantes. Mire el problema tan grave que tenemos en los lactantes. Nos quedamos pensando solamente en el hierro y en el ácido fólico. Y cuando yo me gradué en el Quindío en el 93, hace ya muchísimos años, casi que uno salía acondicionado en su formulario, pasaba revista en sala de partos con mis profesores, ácido fólico, sulfato ferroso, no era y no ponerle el nombre a la fórmula, todas salían con lo mismo y no pensábamos en nada más. Aún todavía se hace eso. Algunos han cambiado y empiezan a incluir el calcio, porque la norma dice que hay que incluir calcio para la prevención de la preeclampsia, pero se nos olvidan los otros. Y los niños se mueren por déficit de vitamina A y de zinc en este país. ¿Y por qué no la empezamos a corregir en la embarazada si lo que le administremos a ella le puede pasar al feto y podemos tener respuestas diferentes? Ya debemos empezar a cansarnos de tener estos resultados perinatales. Tal vez el ser humano más desprotegido del mundo, no solo malnutrido, sino además prematuro. Y es que la malnutrición tiene que ver con los partos pretérmino. Pero además, como nos nacen así, y hay un poco de mitos, creencias y malas prácticas alimentarias, no de suplementación sino alimentarias, tratan de recuperarlos rápido. Es lo que los pediatras llaman el catch-up rápido, recuperar el peso en los primeros 2 años. Cuando este niño le nace así, a la señora llega la abuelita y dice: mijita, no se preocupe, yo se lo recupero, lo bañamos en leche, que eso le sirve. Son prácticas comunes, no le dan la leche a la mamá ni al bebé, lo bañan en leche. Claro, después lo van a tener así, y es lo que empieza a ingresar a nuestras unidades de cuidado intensivo. Y cada vez vamos a tener más infantes obesos. Tenemos adolescentes y mujeres que están empezando etapa reproductiva con sobrepeso marcado. Y es que la mortalidad materno-infantil relacionada con malnutrición corresponde al 45%. De ahí la importancia de esta conferencia. Empecemos a pensar en nutrición, porque podríamos impactar en ese 45% de mortalidad materno-infantil. Y ya lo dijo el doctor Meneses, hay que empezar a solicitar las cosas que nosotros sabemos que hay que solicitar. La señora pide la ecografía, la resonancia, la cita con el internista. ¿Qué mujer llega en embarazo a decir: uy, doctor, mándeme donde la nutricionista, que es que estoy tan gorda? No, es lo normal. No hay una concepción real del problema de salud porque nos hemos acostumbrado a tener ese exceso de adiposidad.
Hemos mejorado un poco los indicadores, hemos disminuido hasta la mitad la tasa de muertes por malnutrición, pero sigue faltando. Y esto es lo que nos agobia, no solo la obesidad, sino el hambre oculta. Pues si éramos 800 millones de personas con hambre, 500 millones con obesidad, son más de 2.000 millones de personas en el mundo con hambre oculta o déficit de micronutrientes. Y uno no se da cuenta que existen. No era la mejor representación para decir que se estaba muriendo de hambre tal vez, pero créanme que clínicamente sí lo es. Con toda seguridad se está muriendo de hambre, porque esto es lo que nos pasa. Tenemos sobrepeso por fuera, exceso de grasa, no hay tejido, no hay músculo, no hay micronutrientes por dentro de nosotros. Y ese déficit de micronutrientes tiene manifestación, y tal vez el más importante y el que más mortalidad nos ocasiona, sobre todo en embarazadas, es la anemia. Una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva pueden tener anemia, y la mitad de esas puede ser por ferropenia. Tenemos zonas del país donde la prevalencia de anemia por déficit de hierro llega hasta el 56% en Antioquia. Y eso se pudiera corregir con mejores técnicas de alimentación y con suplementación adecuada. Y es que uno dice, pero ¿por qué insiste tanto en esos micronutrientes? Porque salvan vidas. ¿Cuál será el futuro de una señora con sobrepeso, con obesidad, con mal control prenatal, anémica y sangrando en el expulsivo? Se nos va más fácil. Pero también podemos evitar, sobre todo en las adolescentes que tienen más prevalencia de enfermedad hipertensiva, de preeclampsia y tienen depresión de sus niveles de calcio porque no han terminado de crecer y porque todo el calcio que consumen se lo pasan al fetico. Si suplementamos adecuadamente también podemos disminuir la mortalidad por esa hipertensión. La idea es tener un crecimiento y desarrollo fetal adecuados. Y cuando hablamos de desarrollo fetal le apuntamos no a que el bebé nazca sano, sino a que todo en las siguientes generaciones cambie. Porque esto tiene que ver con capital humano. ¿Cuánta plata no pierde un país por el tema de la malnutrición? Entonces, si vamos a empezar a tratar la malnutrición desde etapas tempranas, hay que irse a lo genético, a lo epigenético. Uno de los pioneros y el que más ilustración nos dio sobre esto fue el doctor David Barker cuando hablaba del origen fetal de las enfermedades, y eso ya lo sabemos, no es el tema de la conferencia, solo les muestro que una cantidad considerable de exposición al medio ambiente puede alterar la vida futura de ese bebé. Y cuando la altera es porque el bebé trata de defenderse, de adaptarse. Y en esa adaptación y en esa reorganización hay cambios cerebrales, cognitivos. No es solo que tenga menor coeficiente intelectual, es que tiene también menor inteligencia emocional, mejor adaptabilidad. No es raro que estemos viendo ahora adolescentes deprimidos, suicidándose, estresados, que se adaptan menos fácil a todas las situaciones que se le presentan en la vida diaria. Pero también tenemos una adaptabilidad cardiovascular. Son bebés que son hipertensos. Es que un bebé con restricción de crecimiento fetal tiene cambios estructurales en el músculo cardíaco y en la pared de las arterias. Tienen cifras de tensión arterial más altas, y eso es desde el nacimiento. Pero además tienen memoria metabólica, porque es que ellos estuvieron en un ambiente que no fue adecuado y epigenéticamente quedaron con un fenotipo ahorrador. Cuando salen y se exponen a una cantidad de toxinas, como son las bebidas energéticas, azucaradas, la comida chatarra, pues van a terminar en obesidad. Este es el esquema que tenemos. Podemos tener mujeres teniendo estos dos grupos de bebés, malnutridos o desnutridos o con sobrepeso, ambos malnutrición. ¿Qué dice entonces la FIGO que debemos hacer? Esta es la clave de todo, y esto es lo que hay que incorporar en el control prenatal. Es una estrategia de ese curso de la vida en el que desde la preconcepción y hasta la lactancia, que debería ser el cuarto trimestre del embarazo, para que los obstetras estemos más concientizados del cuidado de la mujer y de llevarla a una lactancia adecuada, tengo que suplementar no solo energía, proteínas, grasas, carbohidratos, sino micronutrientes. Y cada uno de ellos, ahí están, tiene un efecto especial en cada una de esas etapas del embarazo. Entonces, el primer objetivo es la suplementación adecuada, o con alimentos o con suplementación de micronutrientes. Y el segundo es la ganancia apropiada de peso en la madre durante la gestación. Con esas dos cosas podemos revertir todo. Han salido muchos estudios sobre micronutrientes, porque la pelea está casada. Uno sale y habla de que los micronutrientes son buenos, pero los mismos colegas de uno dicen, no, es que una mujer no necesita micronutrientes. ¿Dónde está demostrado que los micronutrientes sirven? Las mismas guías dicen que no se deben usar. Tenemos que leer con cuidado las guías. Por eso es que usamos muchas veces, la mayoría de ellas,
los metaanálisis y las metaregresiones para saber qué concluyen. Y después de haber hecho esta, sí se encontró que la suplementación con micronutrientes fue más efectiva que la suplementación sola con hierro o hierro o ácido fólico, pero para estas dos cosas no más, para disminuir el bajo peso y pequeños paradas gestacional. Mire que el peso lo podemos controlar con la suplementación de micronutrientes. Para la mortalidad general, lo demás no hay cambios. Entonces uno no se puede quedar en la cabeza con que es que no se ha demostrado beneficio de los micronutrientes. Sí, sí hay alguno. Y hubo tanto que Lancet escribió una publicación en 2013, fue la segunda, sobre la malnutrición en países de bajos y medianos ingresos. Y esta es una recomendación que hace. Aquí ven ustedes todas las etapas, adolescente hasta que nace, y las intervenciones nutricionales que se pueden hacer en cada una de esas etapas. Resaltado en negrilla, ven las que tienen impacto demostrado de costo-efectividad. Salvan vidas y las salvan sin costar mucho. Se las voy a mostrar aquí separadas para que las tengan más claras. Específicamente para el embarazo, solo son 4 cosas que deberíamos hacer para salvar vidas. Y este estudio fue hecho tomando la mortalidad de los 32 países en el mundo que más carga de muertes dan. Si yo logro hacer estas 4 cosas durante el embarazo, en el 90% de la población, salvo vidas. Y las 4 cosas son, ojalá empezar el ácido fólico etapa preconcepcional, 8 a 12 semanas, 400 microgramos al día, en pacientes de alto riesgo con antecedentes de lesiones de tubo neural, 4 miligramos al día, es una dosis 10 veces mayor. Suplementación balanceada de energía y proteína, y grábense esa frase, porque lo que hay en la cabeza de nosotros es que dar proteína es malo. Y cuando vemos un suplemento nutricional pensamos que todos son hiperproteicos, los asociamos con los que toman los gimnastas o los que hacen ejercicio, fisicoculturistas. No, hay productos específicamente diseñados para embarazadas, para población general, que tienen esto, son balanceados en energía y proteína. Lo otro es suplementación de calcio y micronutrientes. Si hago eso en ese 90% de la población, salvo más de 100,000 vidas al año. ¿A qué costo? $570 por vida salvada. Eso no es plata para salvar una vida. Entonces miren cómo dar energía, proteína en forma balanceada y dar micronutrientes salva vidas. ¿Qué herramientas tienen ustedes entonces dentro de la práctica diaria, de la consulta preconcepcional, la consulta de embarazo? Tienen las guías colombianas, las guías de práctica clínica. Se meten a la página del ministerio, la descargan en el celular y ahí hay unos puntos que tienen que ver con nutrición. Y en el que quiero recalcar es en la necesidad que dan las guías de que a toda paciente que empiece control prenatal se le haga una remisión a la nutricionista, pero ojalá no se quede en remisión, ojalá termine en la valoración por la nutricionista. Tienen la otra guía que es la guía internacional. Ustedes escriben en Google, mientras ven las otras cosas que el doctor Meneses quería para la consulta, escriben FIGO Nutrición y sale este documento que son las guías de nutrición en adolescencia, preconcepción y lactancia de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Pero tienen además otra guía. Se meten a la Organización Mundial de la Salud a la página y escriben micronutrientes y embarazo y les sale estas recomendaciones, que son las recomendaciones de la Organización Mundial sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Tiene todo que ver con la consulta de atención de control prenatal. Y en esa guía están estas recomendaciones. El asesoramiento en poblaciones desnutridas, hay que dar información nutricional y la importancia de aumentar la ingesta calórica y de proteínas en desnutridas, que tomen suplementos dietéticos, energéticos y proteicos equilibrados. Es que lo dice la guía. Y hay una aversión a dar complementación nutricional a las embarazadas porque eso las engorda. Señora, es que usted ya está gordita y le voy a dar además un complemento, usted se me va a engordar más, eso le hace daño. Pero no están teniendo en cuenta que puede tener sobrepeso, puede tener exceso de grasa, pero puede tener déficit de energía y de proteína, y por eso los crecimientos fetales ocasionalmente no son adecuados. Lo que sí no se recomienda es que tomen suplementos ricos en proteínas, eso sí no se hace. Dietas hiperproteicas son malas. Y con suplementos de hierro y ácido fólico y calcio, recomendables en todo. ¿Cuál es la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud? 60 miligramos de hierro elemental, que equivalen a 300 miligramos de sulfato o a 180 de fumarato o a 500 de gluconato. Ustedes escogen qué molécula van a usar y hacen la conversión. Por eso era que nos teníamos grabada la formulita de sulfato ferroso, tabletas 300 miligramos, una todos los días por 3 meses después del parto. O no la dábamos antes. O dejamos que la tomen como quiera.
Hay que saber cómo administramos el hierro. Denlo con estómago vacío 15 minutos antes del almuerzo en lo posible, no con productos lácteos. Cuando coma, ojalá le eche limón a la ensalada o acidifique o tome jugo de guayaba, porque eso aumenta la absorción de ese hierro, especialmente del sulfato. Y el calcio, darlo mejor en la noche o en la mañana separado del hierro, y si se puede dar en la presentación que es citrato de calcio, tiene mejor absorción. Esos son tips que podemos usar. Y si la señora no tolera el sulfato ferroso y la tableta, porque eso es como una tiza, pues se lo pasan a suspensión. Y si definitivamente la señora le dice, no, es que a mí eso me da un estreñimiento horrible, pues se lo da una vez a la semana, el doble, y tiene la misma función. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, se está pensando en intervenciones a nivel de impacto social, y es dar suplementación en las loncheras, almuerzos o en lo que consumen las adolescentes, porque si las llevamos en una mejor condición nutricional al embarazo, tenemos terreno ganado. Y hay que tratar de darles ácido fólico, y les dan desde una tableta semanal durante el calendario escolar, es decir, 9 meses del año. O le dan el sulfato ferroso durante 9 meses al año y mejoran. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Porque es que encuentran estas otras, donde específicamente dice que esos suplementos no mejoran la mortalidad perinatal. Y es que eso está claro. La evidencia hasta ahora no lo ha demostrado, pero mucha de esa evidencia no lo ha demostrado, y lo dicen los mismos autores, porque las muestras son heterogéneas, no es la misma población, hay variables confusoras y hay sesgos. Pero de lo que ya está demostrado salió en ese metaanálisis. Para los que son más incrédulos, afortunadamente salió otro en la revista Cochrane, una revisión sistemática. De los 17 ensayos clínicos, se habían detectado 19 ensayos clínicos. 17 eran elegibles como inclusión para hacer el análisis, y esos incluyeron 137.791 mujeres. Y la mayoría de esos 17, 15 habían sido estudios hechos en países como el de nosotros, bajos y medianos ingresos. No los quiero cansar, pero en lo único que sirvió fue 8% de reducción de pequeño para la edad gestacional, 15% de reducción en bajo peso al nacer. Eso ya es ganancia. ¿Por qué no tenemos estudios de la necesidad de la suplementación o complementación de micronutrientes como vitamina A o zinc o vitamina D? Porque no tenemos datos poblacionales. ¿Quién acá tiene un dato de cuál es el estado o si hay déficit de vitamina D en nuestra población? No hay. Y en el ENSIN 2015 no lo midieron. Y tenemos estudios de endocrinólogos en Cali donde dicen que en Cali, en el trópico, calientico, mujeres de manga sisa, sin chaqueticas, que reciben sol, hay prevalencias de déficit de vitamina D hasta del 52%. Y entonces, yo creo que tenemos es que empezar a estudiarlos para saber qué pasa. En estas otras, mortalidad, mortinatos, mortalidad neonatal, no hubo cambios. Por eso concluyeron ellos en la revisión Cochrane de 2017 que en general las mujeres que recibieron suplementos de múltiples micronutrientes, múltiples, no hierro y ácido fólico, sino múltiples, la combinación de los otros, tenían menos bebés con bajo peso al nacer y menos bebés con pequeños para la edad gestacional, que eran superior los múltiples micronutrientes al hierro ácido fólico solo, y que esto debía integrarse, esa intervención, dentro de la atención materna. Y le hicimos caso. Como parte del comité de la FECOLSOD y de la FIGO, estoy participando en el desarrollo de las guías alimentarias basadas en alimentos para población de embarazadas, lactantes y 0 a 2 años. El ministerio sacó este año la guía de mayores de 2 años y adultos. La de adultos aplicaría más o menos a las que quieren estar en consulta preconcepcional. Pero para diciembre terminamos con el ministerio y con la FAO las guías alimentarias para decir qué es lo que necesita comer y qué tantos micronutrientes necesita una mujer. Porque es que la evidencia ha mostrado que vitamina D, acá está la revisión sistemática, disminuye asma, por ejemplo, y alergias. La vitamina E también la disminuye en un 40%. Niveles adecuados de zinc lo disminuyen en un 32%. Y tenemos un problema de alergias impresionante. ¿Cuál es la última herramienta que quiero mostrarles ya para terminar? Es la más importante. Y lo más importante de esta herramienta es que es una resolución del Ministerio de Salud. Y salió el año pasado, y le dieron un plazo de 18 meses para que se implementara en todas las instituciones de salud, municipales y departamentales. Con esto es que hay que trabajar. Estas son las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para la población colombiana, y es una resolución. Todas las guías, protocolos, políticas, trabajos, todo lo que se quiera hacer en Colombia debe estar alineado con estas guías.
las bajan gratis de internet. Escriben RIEN 2016 y vale todo el documento donde están todas las tablas que no les voy a mostrar ahora con cuál es la suplementación que se debe hacer. Por eso es la herramienta de referencia y da estimaciones de población colombiana y le dice cuánto debería consumir una mujer de cada uno de los micronutrientes y de energía en cada una de las etapas de la vida. Se analizaron todos estos parámetros de micronutrientes, desde macro y micro. Todos están en esa guía, no hay disculpa para no tenerlos. De hecho, para febrero de 2018, como les digo, se debe empezar a implementar en todas las instituciones. Seguramente las secretarías van a empezar a preguntar sobre esto en los grupos de nutrición y soporte nutricional. Usos, todos los que quieran, con eso se define todo lo que estamos tratando de cambiar en el país, con la marcación de los alimentos, con la fortificación, y son la base para lo que les dije que estábamos haciendo, las GABA. Guías de alimentación basadas en alimentos, son las guías del ministerio. ¿Qué resume la tabla para los que toman la foto y si no después se los dan en las memorias? Estos son los requerimientos de cada uno de esos micronutrientes en embarazadas, no embarazadas y en la lactancia. Y el mensaje claro es que en el embarazo y en la lactancia se necesitan dosis mayores de todo. Una mujer en embarazo en lactancia no puede seguir ingiriendo lo mismo que consumía antes de embarazarse. Los requerimientos de caloría aumentan en cada trimestre del embarazo. Entonces yo no le puedo decir a la señora que no tiene que consumir más energía, proteínas y micronutrientes. No la puedo dejar que coma por 2. La tengo es que enseñar a que coma para 2, que coma sano. Pero tengo que aumentar los aportes de energía. Entonces el cuento aquel de que cuando ya daba una suplementación energético-proteica balanceada con múltiples micronutrientes, ¿estaba haciendo daño porque la señora se engordaba? No, le estoy aportando calorías dentro de ese margen. Todos los grupos de alimentos incluidos. Y lo que quiero que conserven es esto, que es el peso adecuado, ideal que se debe ganar en todas las etapas del embarazo. A eso es a lo que hay que apuntarle. ¿Cómo lo hacen? Con lo que dice el ministerio, tamizando a la señora dentro del grupo de riesgos. Una recomendación práctica que todavía no está definida y no se ha cambiado en el ministerio es, cuando la tienen desnutrida, no traten de engordarla rápido y pasarla a la línea verde si el feto está creciendo en forma adecuada. Porque es que si la señora es delgada por naturaleza y gana peso en forma adecuada, pero siempre se queda acá en todo el límite, ¿para qué la tienen que engordar más si ella gana peso y el bebé crece bien? Valoren las dos cosas. No se dejen enfrascar en esto, en una enfermedad actual, la pregorexia, las vegetarianas excesivas. Yo tuve una paciente que cogía la tableta de la suplementación de micronutrientes, le hacía un huequito y se lo ponía bajo la lengua, porque la cápsula de gelatina no la podía consumir, era vegana. No, doctor, y es que además lo que yo consumo me sirve, yo tomo leche de soya y eso es más que suficiente. No existe la leche de soya, existe un extracto de soya. La única forma de que una persona, una mujer, cualquier persona en el mundo se tome leche de soya es que la vaca que hayan ordeñado se llame soya. Esa sí es leche de soya, lo demás es un extracto. Las mujeres saben qué tienen que consumir. Usted lo pregunta y hace encuestas y todas saben. Desafortunadamente, esas 360 kilocalorías más que tienen que consumir al día no las consumen con alimentos sanos. Prefieren empacar en el bolso los 2 paqueticos de galletas Oreo. Le dan las mismas 360. Entonces, en energía, chuleado. En proteína, mal. No estamos subiendo peso adecuadamente. Esta publicación salió en JAMA en junio y muestra que el 23% de nuestras embarazadas ganan menos peso del que debía, pero nos pasamos, casi la mitad están ganando más de lo que debían y tiene asociación con morbimortalidad. Y no es que no hagamos la tarea, consultan y prescribimos micronutrientes, pero el 15% no lo están consumiendo, no se los entregan, no lo compran, no lo toleran o lo consumen por muy poco tiempo. Ahí es el llamado de atención, la última diapositiva, a enfocarnos en este grupo poblacional. El DANE mostró que había disminuido la tasa de embarazos en adolescentes, hay regiones en las que aumentó. Este grupo es el más débil en esa cadena. Si logramos mejorar la nutrición de estas mujeres, y dice la Organización Mundial de la Salud, las niñas de 10 años son el futuro para tratar y disminuir la carga de enfermedades y mortalidad de los países. Desde esa etapa hay que empezar a tratarlas, porque yo soy un convencido de que es más fácil construir un niño fuerte y sano que reparar un adulto que esté quebrado y dañado. Tenemos que parar de tratar enfermedades cuando ya no es hora. Empecemos a tratarlas desde el comienzo. Muchas gracias.